Estando en la capital rusa no es muy difícil encontrar lugares que guarden la memoria de los tiempos soviéticos. Hoy vamos a pasar la tarde como una persona hubiera podido en la Unión Soviética. Por eso estamos aquí en el centro, junto a la estación Taganskaya, que es esta estación de metro de acá, porque a unas cuadras de aquí hay unos cuantos lugares que tienen la promesa de devolvernos en el tiempo a esas eras del socialismo, aquí en lo que ahora es la Federación Rusa. Tomemos por favor un segundo para ver la estación de metro Taganskaya. Acabamos de llegar. Allá atrás hay una iglesia ortodoxa. Este restaurante se supone que guarda un poco la imagen de cómo eran los apartamentos en la Unión Soviética. Claro que el apartamento de las personas que tenían recursos, no cualquier persona en la Unión Soviética tenía un apartamento que se ve como los que vamos a ver. Entonces hicieron un pequeño restaurante y acá uno puede venir a almorzar, a desayunar, a cenar, incluso porque creo que trabajan hasta por la noche. Se llama Varienishna, número 1, por alguna razón. Todos se llaman número 1, no es como que tengan diferentes números. Y él es un pionero aquí en la entrada del restaurante. Las salas en este restaurante están ambientadas como los apartamentos de la Unión Soviética, unos como 40, 50 años atrás. Era muy común usar papel tapiz para decorar los hogares y darles un toque individual, ¿no? Porque por las políticas del socialismo, todos los apartamentos, los edificios, los barrios eran muy similares. Como todas las fábricas que producían los muebles le pertenecían al gobierno, todos los productos eran iguales. Solo se vendía un tipo de lámpara, un tipo de taza, de platos, de repisas, de sofás. Incluso todos bebían alcohol de las mismas copas. Se pueden ver fotografías de la época colgadas por todo el restaurante. Más o menos así se veía la estación de metro Taganskaya, de la que salimos ahorita. Así eran los patines de hielo de la época. Y miren esta aspiradora tan cómica, es toda redondita. En algunas paredes hay un collage de pancartas que se usaban para dar mensajes a la población y algunas de las páginas titulares de los periódicos también. Los jóvenes solían pasar el tiempo reuniéndose en el apartamento de alguno de ellos para tocar la guitarra, cantar. Cantaban mucho canciones de América, de Estados Unidos, para ser más preciso, de Europa. Aquí los televisores siempre están mostrando películas de la época. Esta nevera está llena de varenik. El restaurante se llama Varienishna, que viene de la palabra varenik, que es esta comidita de acá. Esto es un varenik. Listo, ordenamos. Y ahora a esperar. Les digo, los mismos vasos, de hecho, es el mismo vaso que usan para los colores. Como en mi infancia. La vajilla que están viendo es especial. Los rusos tienen la costumbre de usar un juego de tazas para consumir en familia y otro para las ocasiones especiales, como para cuando hay invitados, por ejemplo, en la casa. Puertas como estas se veían en muchos de los apartamentos hace 50 años. Tienen una capa suavecita sobre la puerta que se supone que ayudaba a cancelar un poco el sonido y mantener el calor y retener los olores de los pasillos para que no entraran a los apartamentos. Incluso los meseros están vestidos en las ropas que se usaban en las cantinas a las que se podía ir a almorzar o a comer en esa época. Y bueno, estos son algunos de los artistas más reconocidos de la época. Los ciudadanos, por parte del gobierno, no tenían permitido comercializar algunos productos. Especialmente se venían de compañías privadas del exterior, por lo que era muy común comprar productos extranjeros a través de conocidos. En algún momento este tipo de prácticas tuvieron que realizarse para tomar una Coca-Cola o para comer un chicle. Lo que sea que viniera de países capitalistas era no solo complicado, sino a veces incluso ilegal de comprar. Aquí en el segundo piso muestran algunos instrumentos. Hay un piano colgando, una balalaika y a la derecha hay varias garmoshki. En esa época exactamente los mismos sofás, mesas y alfombras se veían a lo largo de todo el país. Vareniki se llaman. Estos son con papa y hongos, crema agria. Que se llama smietana en ruso. Estos son con cereza. Sí, con cereza. ¿Y estos con qué? Con caballo. Вряд ли, Ханя. Con pollo y qué. Ah, con pollo y repollo. Miren el cafezote que se pidió, es cierto. Tengo sueño. Y este es mi cafecito. Me encanta la música. Sí, bonita la música. Tenedor. Necesitamos solo tenedores. A ver. El más clásico se supone que es con papita y honguitos. Digo no, hongos, la más clásica es solo con papita. ¿Se ve? Eso es. A ver. Muy rico la cosa esto, muy rico. De hecho tiene forma de empanada. Miren lo que dice ahí.
Se acaba lo mío y empieza lo nuestro. Daña. Acabamos de salir. Bonito el lugar. Tiene música de la época, ¿no? Y la calidad muy buena, la comida muy rica. Así que recomendado. Aprobado. Ahora tenemos que ir. Vamos a ir al siguiente lugar, pero está medio lejos. Así que vamos a tomar el metro. Se está yendo ya el invierno. Bienvenidos al Museo de las Maquinitas Soviéticas. Vamos a ver a qué jugaban en la Unión Soviética, qué maquinitas tenían. Y vamos a jugar. Si entendemos, porque según he visto son como medio extraños estos juegos. Los tiquetes. Esto es para limpiarse los zapatos. Era gratis en su momento, por esto no cobraban. Entonces, dentro de las compañías o las organizaciones en la entrada tenían de estas maquinitas que para que uno se limpie el zapato de la nieve, seguramente de la calle. Yo bajo la palanquita y pongo la pata. Cuando en la Unión Soviética aparecieron estas máquinas tragamonedas, a los niños y a los jóvenes les encantaba jugar en ellas. Lo más común era encontrar estas máquinas en lugares conglomerados, como en plazas públicas, mercados, cines, donde sea que la gente se reuniera. Las máquinas tragamonedas fueron producidas en la Unión Soviética desde 1960 hasta principios de 1990. Tras la desintegración del país, muchas máquinas quedaron inoperantes debido a la interrupción del suministro de componentes, por lo que fueron desechadas o dejadas en mal estado. El museo organiza expediciones de búsqueda en todo el territorio de la antigua Unión Soviética desde 2006. La colección del museo cuenta con más de 200 máquinas tragamonedas encontradas en campamentos abandonados, sanatorios, cines cerrados, parques y antiguas casas de cultura. Esta es una máquina de agua con gas. Pon el vasito y eliges una de las tres opciones que te dan. Sin sirop, sirop sabor a tarjún, cuesta 3 moneditas. Sin sirop cuesta 1 moneda y 3 moneditas si quieres sirop de pera. Y eran así los vasitos, igualitos a los que les mostramos en el restaurante esta mañana. Miren esta maquinita, se llama Spravchная. Aquí creo que están todos los jueguitos que vamos a ver aquí en el lugar. Y entonces si quieres más información respecto a un juego, tú lo que haces es que te digamos que queremos ver Garatki. Entonces se mueve hasta que llega a Garatki. Y hay información respecto al juego. Encontramos en español incluso, al que le interese, lean. Tenemos como pequeños frasquitos con olores a la infancia soviética. Tierra mojada, olor a como la nevada de Año Nuevo. Y este es el olor del árbol de Año Nuevo con mandarinas. Era la cabina del tren. Estas son las moneditas que nos dan, vienen 15 en cada cajita, que son las que vamos a poder usar. Vienen de 1986, dice. No! Это потому что ты медленно, Ань. Я тебя быстрее тебя нажимаю. На. Ай, бляха-муха. Es como para cazar conejos, creo. Duplet se llama. Está como el conejito aquí el que brilla y uno tiene que como dispararle a él. Ok. О! Как это не двигаются, я вообще ничего не понимаю. Bien, yo saqué 70 puntos y 0 puntos. No quería matar conejos. Yo sí quería matar conejos y maté 7. Este juego hace referencia a un cuento ruso. La historia va de que en una aldea crece una remolacha tan grande que ni siquiera el abuelo de la casa, que es la persona más fuerte, puede sacarla solo. Entonces tienen que pedir ayuda a la abuela, a la nieta, al gato, al perro para poder sacarla. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Qué tan fuertes somos, como el abuelo, la niña, el gato. Vamos a ver qué tan fuerte es ese. Ajá, silné. Давай. 95 kilogramos. ¿Cuida собаку дошла? A ver, yo no puedo ser un perro. Yo tengo que ser el abuelo. Mínimo la abuela.
Sloshna. 108 kilogramos es el perro. ¿Qué perro levanta 108 kilogramos? Ah, un perro soviético, claro. Queremos con Esvieta hacer el abuelito, así que vamos a ir los dos a ver si llegamos al abuelito. Sí, no entendimos que aparentemente se puede jugar juntos. Tac. La idea es ser el abuelito. Uy, tenemos que levantar 200 kilos. Más de 200 kilos para ser el abuelo. Raz, dva, tri. Nie, somos la abuelita otra vez, 155 kilos. No, Hani, mi внучка. Ni siquiera somos la abuela, somos la niña. Juntos somos la niña. Два, три. Dos kilos más. 157 kilos. Llegamos a la niña, a la nieta llegamos. Somos una niña. Sumados somos una niña soviética. Los tanques que están rojos son los enemigos y hay que llevar el carrito hasta la zona de disparo del tanque. Ajá. Vamos a ver si Esvieta logra bajar alguno de los blancos. A ver cuántos logras hacer. Tienes 20 tiros. Desde acá podemos ver todo lo que ya dispare. Ah, yes. Ajá. Oh. Bueno, ¿qué esperaban, no? Rusa, sniper soviético. La embarró 2 veces y por eso no se ganó el premio. Vamos a ver si le doy a los 20. Aquí es más sencillo, es como que pasan aviones por allá y hay que dispararles cuando estén en el aire. Nos dijeron que a esta máquina le gustan las monedas, así que nos dieron bastantes para ver si funcionaba. A ver si aparece el avioncito porque ahorita no funciona. Oh, oh, oh. No, así cualquiera le coge el gusto a esto disparar. Wow. 1740 puntos. Нифига себе! Нифига себе! У меня уже болит палец. Me gustó, está bien chévere esta. Según entiendo, había un juego ruso que era que armaban con palitos de madera como estructuras y luego tenían que destruirlas. Este es como el análogo de eso. Entonces, aquí en la pantallita se ve como una figura y uno tiene que lanzar este palito para destruir la figura. Sí, hay que como que borrar la imagen de la foto esta. Un juego gratis. Ajá. Dublín. Este se llama como batalla marina. Simula una batalla marina con torpedos submarinos. Miren, hay diferentes tipos de barcos. Miren, aquí podemos ver lo que se trata. Dale, dale, dale. Молодец, Аня. Eso. Eso. Voy a intentar yo también, que Esvieta dice que está como bueno. A ver. ¡Wow! Oye, los efectos son muy bonitos. Muy bonito, se ve como el barquito allá al final cae. ¿Yo? 2 veces me equivoqué. Ustedes saben como en otros países tenemos cohetes, carritos de carreras. Bueno, aquí los soviéticos montaban en pavos. Este carrito sí está muy bonito. Miren este auto. Como un robotcito tan bonito. A ver, vamos por aquí con Esvieta. Tenemos un rifle de cazador. Oh, Esvieta le disparó a uno. Esvieta ganó. Ganó. Esvieta sacó 70 puntos y yo saqué 60. A ver, la maquinita esta. Yo no sé qué se puede agarrar con esas 3 garritas, pero ya veremos.
¡Oh! Sí. Vamos a jugar al pingüino. Esto es ping ball. Así que todos saben, ¿no? La pelota como que cae y rebota con los triangulitos y los vas rompiendo. Ajá, ajá. Se mueve súper rápido la pelotica esa. Es como que primero se oprime el botón de aquí abajito para que la pelota salga hacia arriba disparada y luego con esta perilla de la derecha la vas girando para mover la barrita. A ver, este se llama motogonki, que es como carreras de moto. Miren que hay señales de tránsito, muy juiciosos ellos. Entonces en el juego uno va viendo y hay señales de tránsito que salen. Dice, meta la moneda de 15 kapieki. Hay señales que aparentemente uno debe seguir. Esta tiene una persona, esta tiene un auto. Para ganar hay que seguir las señales de tránsito. No es el que más rápido vaya, sino el que vaya más rápido siguiendo las señales de tránsito. A ver, acelera, acelera. A ver. A la izquierda, ajá. Acelera. A la izquierda. Casi mato a ese tipo. A la derecha, oye, le dije que hay un hueco, maldita sea. Vamos. Hay un tipo aquí. Freno, acelero para pasarlo. Ajá. Por aquí, por la mitad de los dos. Acelere. Ajá. Ah, que había límite de velocidad. Mira, acá solo se puede ir a 80 kilómetros por hora. Entonces tengo que ir lento. Miren, no puedo ir más rápido que 80 kilómetros por hora. Acelero, acá hay una cerca. Ah, se acabó el tiempo. Yo no entiendo nada. Estaba chévere. Cuando veía una señal de una personita, uno iba en la carretera y pasaba un muñequito así. Este se llama Kotribalov, el gato atrapapeces. Pero el nombre de él es Rizhik. Pero sí, el gatico se llama Rizhik. Y se dice, soy un gato Rizhik y yo quiero mucho Pescado. pescar. Aquí están las instrucciones en cada juego. Si en el primer round pescas 10 pescaditos y en el segundo 5 pescados, te dejan jugar una tercera vez. 15 kapieki. Está peleando. Mátalo, Jaime. Oh, ese te está peleando con el pajarito. No, el pájaro le pega. No. Te mató el pajarito. ¿Por qué? Dale. Mátalo. Nos mintieron, no hay pescado. Este se llama pitón, hay que poner la moneda de 15 kapieki. Tengo que con este palito mover a la serpiente para que se coma a los conejos. Y la serpiente no puede comer zanahoria, puede comer solo conejo. No, me comí una maldita zanahoria. Mira. Ay, miserable. Ajá. Muy bien. Oh. Conejos muy bien. El conejo se quita cuando voy a comerme el conejo, se quita y me termino comiendo una zanahoria. ¿Qué vamos a jugar? No sé, vamos a buscar qué más interesante. Nos queda la última moneda. Vamos a jugar ping pong. Y sí. Uy, es súper complicado de manejar. Es como una palanquita y hay dos barritas. A ver, dale. Complicada la cosa esta. ¡No! ¡No! ¿Quién ganó? No dicen quién ganó, pero creo que yo gané. Este es Pac-Man. Yoshi. Como les mostramos, la cosa esta nos dan un vasito y una moneda de trikapieki de la Unión Soviética. Entonces, lo ponemos en la izquierda. Ponemos la moneda, elegimos uno de los sabores. Oh, ok. Es como gaseosa de pera, ¿no? No es así nada más. Claro, para el que no conozca la gaseosa de pera, pues no sabe, pero yo sí la he probado ya aquí. Vamos a ver qué tal. Uy, no es gaseosa, es agua como con sabor a gaseosa, pero no tiene sabor como la gaseosa, no, es como si fuera olor y un poquito así, es un poquito de sabor. No, sí, la gaseosa sabe, o sea, esto es como 25% del sabor de la gaseosa. Dale. Uy. ¿No te gusta? Es mejor que el agua. A ver, prueba. Se siente que el papá le dijo que le gusta mucho esta bebida. Extraño. Es plástico.
Ah, hay una conversación acá, ¿escuchan? Срочно. Спасибо. Yo la verdad es que imaginaba que esto nos iba a tomar un ratico. Yo dije, no, vamos, desayunamos en el restaurante un ratico y venimos aquí a las maquinitas, ¿no? Es que hay muchas. Y mientras uno juega y mientras uno lee, porque es que cada máquina tiene sus instrucciones. Entonces tiene uno que ponerse a leer para entender cómo se juega, luego jugar y así, bueno, jugamos unas buenas horas. Sí, de hecho nos sorprendió mucho que es interesante jugar, la verdad. Pensábamos que era como algo más histórico, ¿no? Como para ir a ver qué había. Yo ni siquiera estaba preparado psicológicamente para que todas las máquinas funcionaran. Y todas funcionan. Hubo una, creo que no funcionaba. Y el resto una maravilla, sin problemas. $10 y estuvimos acá como 4 horas jugando, 3 horas. Súper recomendado. Recomendamos. Así que si están por aquí, pues si van a venir y quieren ver cómo se siente la experiencia de la infancia soviética, vengan, está muy bonito. Gracias por vernos. Chao. Chao.